Estamos con Sandra Ceballos y siempre nos quedamos con una idea que quizás equivocada, sin dudas equivocada, de que las cuestiones que están relacionadas con los pueblos originarios son solamente territorio del lugar donde habitamos, y el lugar donde habitamos es un lugar y tiene sus pueblos originarios, pero cada lugar es su territorio y tiene sus pueblos originarios. Entonces el derecho internacional tiene que estar presente indudablemente para tener una mirada más global. Así es, efectivamente. Creemos que son cuestiones domésticas, ¿verdad? Pero el derecho internacional ha abordado específicamente estos derechos humanos, en definitiva, ¿no? Porque los estados, en ejercicio de su soberanía, se han dado tratados de derechos humanos, claro, ¿no? Que además ingresaron en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, hace una enumeración de nombres de tratados. Estos tratados internacionales que obligan a los estados tienen, a través de un protocolo facultativo, la mayoría de ellos crea un comité para su observancia. Entonces, los estados que están reunidos en una sociedad, en un club de naciones, también se someten a esta observación. No tienen poder de policía las Naciones Unidas, está integrada por los estados, pero sí emite recomendaciones, ¿no? A veces mucho más fuertes. Los estados en general quieren quedar bien, no quieren ser observados como cumplidores de derechos humanos, no como violadores de derechos humanos, ¿no? Y es así que integran grupos, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que allí presentan informes periódicos universales, en cuya información también va sobre pueblos indígenas. Se puede hablar mucho, existen mandatos específicos del Consejo de Derechos Humanos, relatores especiales. Hemos tenido la visita en estos estudios del relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es uno de los 3 órganos específicos sobre pueblos indígenas. Tenemos el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, integrado por 7 expertos independientes. También el Foro Permanente para las Cuestiones Sociales, que sesiona en Nueva York prontito, en marzo o abril, y son 16 independientes, expertos indígenas y no indígenas, ¿no? Y los mandatos especiales, los mandatos que tienen que ver con los comités, que tenemos algunos que han hablado mucho sobre pueblos indígenas, como el Comité CEDAW para la eliminación de la discriminación contra la mujer, emitió una recomendación general número 39 que habla sobre las mujeres indígenas. También el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité sobre los Derechos del Niño, hay otros específicos también. ¿Cómo se respeta? Es un tema interesante que estás planteando, ¿no? ¿Cómo se respeta el derecho de la mujer, no frente a la sociedad que avasalla, no sobre la sociedad que viola los derechos de los pueblos indígenas, sino dentro del marco del mismo pueblo indígena, que tiene muchas veces patrones culturales muy distintos? Sí, es algo que se puede observar desde distintos puntos de vista. Es un diálogo bastante interno, porque si no estaríamos metiéndonos en qué pasa dentro de la comunidad, y ellos son pueblos, naciones, provistos de libre determinación, y tienen que poder autoobservarse, claro, autocriticarse. Las mujeres indígenas se dice que han tenido muchos problemas para esbozar estas quejas internas, claro, ¿no? Dentro de la sociedad sabemos, ¿no? Una mujer que va con rasgos indígenas o habla una lengua originaria le cuesta mucho más conseguir trabajo, sufre más sí, claro, el acoso sexual. No debería ser así. No, por supuesto. No tendría que salir naturalmente, indudablemente. Es mucho más peligroso una mujer que va a estudiar, ¿no? Con esas características especiales, o que no habla la lengua, o el castellano, o habla su lengua originaria, o que va en búsqueda de la salud. ¿Y ha cambiado algo en este tiempo? ¿Hemos aprendido algo? ¿O notás que la situación se mantiene en una meseta? Mira, creo que la humanidad va en avance y retroceso respecto del reconocimiento y la aplicación, respeto de estos derechos, ¿no? Después de las guerras mundiales nos hemos dado como humanidad tratados de derechos humanos, sí, que también están relacionados a pueblos indígenas, ¿no? A veces se violan, pero me parece que hay una revisión en ese sentido, por lo menos... Te lo pregunto porque muchas veces los mandatos que surgen de las grandes organizaciones internacionales, como son la OEA o Naciones Unidas, quedan en eso, en buenas intenciones, pero cuando se llevan al papel y el papel tiene que aplicarse en el terreno en cada uno de los países, se dificulta, ¿no? En eso estamos permanentemente, ¿no? Renovando las esperanzas, las fuerzas, trabajando también en la gestión internacional, porque pensamos que es la única manera, que no queda otra. Pero no solo para los pueblos indígenas, sino para distintos sectores de derechos humanos, de género, de la infancia, de las niñez, de las personas adultas, de las discapacidades, que hay que seguir adelante, porque es la humanidad en ese sentido que hace esos avances y retrocesos. Y lo decía el profesor James Anaya
como para cerrar, me parece interesante, él describe que a lo largo de la humanidad, de la historia, los pueblos han sufrido ataques físicos, discriminación, las culturas socavadas, sus economías también colapsadas, sus tierras expoliadas, y dice que al punto de que ven en peligro su propia existencia, cosa que lo vemos, ¿no? Y que el derecho internacional ha evolucionado en forma limitada, dice, para oponerse a este legado de la historia y también para esas fuerzas que ambicionan perpetuarla, ¿no? Entonces, nos da una luz de esperanza. Los pueblos indígenas deben hacer cumplir y denunciar cuando la normativa interna no se cumple, pero tienen otra vía, que no viene a revisar las normas, la Constitución Nacional, viene a revisar si se cumplen o no los tratados internacionales. Así que para eso funciona el derecho internacional y además debemos tener en cuenta que es el único ámbito en que las naciones se sientan de igual a igual a discutir el futuro de la humanidad. Sí, además, si es una cuestión de consenso, los consensos están para respetarlos, ¿no? Claro, sin duda. Los acuerdos están para respetarlos, los consensos están para respetarlos, así que me parece que... Pero aunque no fuera así, lo único que nos queda es confiar en que se sienten a deliberar y a discutir estos temas, ¿no? Como para el futuro de la humanidad. Gracias, Sandra. Gracias.